Ustedes que están como más al día en lo que se está haciendo al respecto más bien, no sé si podemos hablar por un lado de los ejemplos muy buenos de iniciativas de empresas, gobiernos que están trabajando arduamente por tratar de abordar este tema y más bien cuáles también son los esfuerzos que son insuficientes, ¿no? Por abordarlo. Algunas cosas, por ejemplo, yo te podría comentar, podríamos dividir las acciones en adaptación y en mitigación. Entonces, mitigación es tratar de evitar las emisiones a como se dé lugar, de tal manera de que logramos evitar llegar al 1.5 o al 2. Y adaptación se enfoca básicamente en aumentar nuestra resiliencia, es decir, ok, se va a inundar, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hagamos las carreteras más elevadas, hagamos toda esta nueva innovación que es la arquitectura flotante, ¿no? Que básicamente es bastante conocida ahora para este tipo de adaptación, que es casas en las cuales están en el agua y por lo tanto no importa si estén 1 metro o 2 metros más arriba, Que entiendo que flotarán. en Asia, en Europa son prácticas bastante comunes, pero tal vez aquí no he escuchado, por ejemplo. En Claro, no, no. Latinoamérica es como, sobre todo en Ecuador, creo, bastante raro, ¿no? Es súper raro. Ahora, dentro de estas dos, o sea, uno podría pensar, ok, ¿cuál es mejor? Entonces, a la final, las dos tienen que complementarse. ¿Por qué? Porque nuevamente la inercia se viene. ¿Y eso qué quiere decir? Que a pesar de que hagamos las cosas bien, va a venir el cambio climático un poco más extremo de lo que lo estamos viviendo. Dentro de lo que me preguntaste, hay algunas iniciativas. Obviamente, uno podría pensar, por ejemplo, iniciativas que ataquen el problema que realmente es. Entonces, si uno hace el conteo de las emisiones, va a ver que más o menos casi 3/4 partes de las emisiones provienen de la energía, entonces enfoquémonos en eso y es por eso que hablamos nosotros de energías renovables, hablamos también todo esto lo que tiene que ver con carros eléctricos, por ejemplo, scooters y todo eso, siempre y cuando la fuente de energía eléctrica sea renovable, por supuesto. Y claro, todas esas ideas que atacan el problema de raíz, perfecto. Esas me parecen que son las adecuadas. Algunos gobiernos también tratan de como que comprometerse, decir vamos a reducir esto, vamos a reducir lo otro, pero ya se ha establecido también que, por ejemplo, todo lo que se ha comprometido a los gobiernos de todo el mundo es insuficiente. O sea, y esos modelos ya los tenemos hace como 3 o 4 años de que dijeron, salieron del COP y dijeron, yo voy a reducir el 10%, yo el 20%, yo me voy a reducir tanto. Y las Hicieron las metas, cuentas y no, o sea, no es necesario, hay que ir mucho más. Pero claro, también viene el aspecto de la capacidad micro y macro. O sea, macro es lo que pueden hacer gobiernos, regiones, personas que toman decisiones por muchas personas. Y lo micro es lo que podemos hacer tú y yo, el Fred y los demás. Y ahí, claro, ahí las opciones son un poco limitadas. Pero sí hay algunas opciones para tratar de mitigar en lo más posible lo que se pueda y también adaptarse, ¿no? Hay muchas acciones. Desde la parte técnica yo creo que hay mucha gente que estamos trabajando, que estamos intentando aportar desde la academia, desde la industria, desde distintos sitios de la sociedad para luchar contra el cambio climático. El problema es que para mí el gran problema más bien es que el problema no es técnico. O sea, desde la técnica podemos hacer muchas cosas. Esto es lo que normalmente se llama tecno-optimismo, pensar que la tecnología nos va a salvar de algo que se nos está viniendo. Yo creo que no, más bien esto nos hace daño a largo plazo porque nos relajamos. Decimos, ya, por ahí vendrá algún genio que nos va a inventar algo que nadie ha inventado y se va a solucionar. Yo creo que iniciativas hay, existen muchas. El problema es que la política en la que estamos inmersos no colabora en la mitigación ni en la adaptación de cambio climático. Lo digo ¿por qué? Porque es algo que yo comento también en las charlas que doy. Quienes más contaminan, el 1% más rico de la población produce el 17% de las emisiones globales. Y esto lo comparamos con el 50% de la población más pobre, que produce solo el 12%. Entonces, ¿cómo una persona puede producir muchísimo más que millones de personas? Entonces empiezas a revisar qué está pasando. O sea, ¿y dónde se está yendo? O sea, porque nosotros podemos hacer ciertas cosas, podemos adaptarnos a la movilidad eléctrica, podemos hacer el esfuerzo de invertir en una vivienda resiliente. Pero viene, yo lo comentaba en la charla que tengo del monólogo, viene Jeff Bezos y hace un viaje espacial que duró 11 minutos
y te consume 150 megavatios hora, que es un estimado que yo hice a partir de los datos disponibles, porque no hay datos disponibles además. Y entonces dices, ¿y por qué Jeff Bezos hizo este divertimento? ¿Qué fue lo que hizo? Están en una carrera por un nicho de negocio que se llama el turismo espacial. Entonces, queremos hacer una cosa que vaya al espacio durante unos 15, 20 minutos, dé la vuelta a la Tierra y te regrese otra vez. Y esto te voy a cobrar millones de dólares que me los voy a embolsar yo. ¿Y de dónde viene toda esta energía? Del ahorro de nosotros, del resto. Entonces, ¿por qué no están siendo reguladas estas cosas? Yo creo que aquí sí hay que empezar a pensar que no es una cuestión técnica lo que la crisis climática o la mitigación de gases de efecto invernadero no es una cuestión técnica. Sabemos que deberíamos dejar de hacer cosas para poder reducir. Es una cuestión política. ¿Quién los regula? Pero si ellos mismos son los gobernantes, pero si ellos mismos son los grandes empresarios, ellos son los que manipulan a través de los lobbies la política, nos estamos dando vueltas en un círculo. Y ahí yo quiero meter una discusión, que ahí le voy a pedir a Santiago que nos ayude, que es el mercado de carbono. ¿Qué ha pasado en las COPs? Las COPs han propuesto, desde que yo me acuerdo, mercados de carbono. ¿Qué es un mercado de carbono? Simplemente, bueno, pues el país, España, Francia, Alemania, se compromete a bajar cierto nivel de emisiones, pero para eso le da ciertos mecanismos de compensación, de compra, un mercado de carbono. Entonces, yo como empresa que soy muy contaminante, no quiero dejar de contaminar, pero entonces voy a destinar cierta parte de mi ganancia a ciertas acciones verdes. Para compensar, Para compensar lo que yo estoy emitiendo. Y entonces empieza una cosa que es el mercado. El mercado es la peor invención que hemos tenido. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a vender nuestros bosques como compensación. Escuchaba en México hace poco un caso del gobierno que vendió el bosque como compensación de emisiones de gas de efecto invernadero y los habitantes, los propietarios del bosque, ni se enteraron, no lo sabían. Wow. Entonces, claro, es como dices, empiezan a ver los chanchullos estos de, bueno, pues yo quiero seguir contaminando y a mí me das un mecanismo para pagarlo, yo estoy contentísimo. No sé si tú tienes más datos sobre el mercado de carbono, que para mí me parece una cosa que nos está haciendo mucho más daño que beneficio. O sea, según tú, por ahí no es la solución. Por ahí no es. Ya, okay. Y bueno, y después regreso con la palabra cuando termine, Santiago, para decir, podría ser por otro lado. Ok. Yo no soy tanto de la visión, o sea, el mercado de carbono no funciona, comienzo por eso, pero tampoco pienso que no es la solución. Porque básicamente estamos tratando de resolver un problema que es de difícil solución utilizando el mercado, ¿sí? Y obviamente es súper neoliberal, ¿sí? Si podríamos decirlo de esa manera, pero lastimosamente el mundo funciona con el dinero. Y entonces, por ejemplo, hay empresas, hay compañías, hay industrias que no pueden, por más de que hagan lo que hagan, no, se paren de cabeza, no van a poder descarbonizar. Los aviones, ¿sí? Pueden utilizar el mejor combustible, no van a poder. Nunca van a poder ser 100% neutros o peor, inclusive negativos. Y entonces, ¿cuál sería la solución? La solución sería no haya viajes en avión, ¿sí? Claro. Esa sería la solución para descarbonizar esa industria. Entonces, en ese momento es por lo que se hizo esta idea de los mercados de carbono. Ahora, la idea perfecta en ese caso, si es que tú no puedes por las acciones que haces, pero tienes una industria que es muy importante, muy fuerte, que además genera mucho movimiento de capitales y además genera mucho trabajo, no te vamos a penalizar a ti, porque básicamente si dejas de volar, entonces dejamos de explotar flores, por ejemplo, nosotros en el país. Si no vuelas, no exportas flores a menos de que lleves en un contenedor, y el barco sea de esos tremendos, ¿no? Y entonces en ese sentido se trata de generar este lugar en el cual alguien haga algún proyecto que quite emisiones o que absorba esas emisiones, de alguna manera capture, mejor es la palabra, y decimos, ok, las que yo estoy haciendo, él me paga, ¿sí? Es como básicamente alguien se sube al bus y dice, el de atrás paga. ¿Ya? Antes de cederle la palabra a Freddy, les voy a contar un dato que igual recién leí. Pero desde el 2020, 2021, Bill Gates empezó a comprar muchos terrenos en Estados Unidos. No sé si supieron. Y se convirtió en el terrateniente más grande de Estados Unidos.
Y es porque decían, que ahora tiene cada vez más sentido, que se iban a aprobar un montón de leyes en las cuales las corporaciones tenían que tener su cuota de bonos de carbono para estas compensaciones. Y que la ley va a ser aprobada de una forma en la cual a veces uno solo con tener terrenos que estén cosechando, que no se estén... Bueno, y no sé la parte de los detalles, pero esto ya va a ser una compensación de carbono, el tener. Exacto. Esto. Y debido a que ahorita hay una industria que está requiriendo muchísima energía y va a hacerlo mucho más, que es la de inteligencia artificial, está generando, o sea, la cantidad de megavatios que necesita para alimentar estos servidores superpotentes es tan alta que obviamente él ya se adelantó a la jugada, por así decirlo. Todo para no pagar impuestos. O sea, cosas así, ¿no? Claro. Una locura. Entonces, regresando a los bonos de carbono, siento que hay industrias de las cuales no hay otra, por lo menos, solución previsible, ¿no? Pero tal vez tenemos que utilizar tecnología para medir si realmente están haciendo o no es por ahí. Entonces, Claro. más bien les devuelvo a los dos. Sí, en ese caso... ¿Cómo puede mutar esto y a qué solución podemos llegar? Claro, en este caso, bueno, volviendo también a lo que me decía el Fede, y de paso respondo a tu pregunta. El problema del mercado es que como es un mercado y la gente ha estado en el mercado durante mucho tiempo, saben cómo hacerle. Entonces, te pongo un ejemplo, no sé, no me acuerdo exactamente cómo es, pero solo para que tengas una idea. Es como que el primer mercado de carbono, me puedo equivocar en esta cifra, pero costaba creo que entre 1,000 o 100 la tonelada de CO2 capturada. Y después de todas estas cosas, ¿por qué? Porque entonces es oferta y demanda. Entonces al principio nadie compraba, había mucha oferta. Entonces, ¿qué pasó? El precio bajó, llegamos hasta tener hasta tonelada por $1 o $2. Entonces, claro, ahí se desvirtúa toda esta situación porque, claro, puedes contaminar lo que sea y vienes a pagar muy poquito. Porque la idea de un mercado de carbonos es doble. Es que puedas compensar y que si quieres seguir emitiendo, te cueste un montón para que deje de ser... en este caso, una fuente de ingreso. Entonces, si es que yo irme en mi carro de aquí hasta la universidad, que estamos medio cerca, me cuesta más que irme en el scooter o caminando, entonces simplemente no lo voy a hacer, por más de que esté lloviendo o por lo que sea. Entonces, nuevamente, es la cuestión del dinero. Pero ¿cómo sucedió? Como se hizo esta cuestión, primera, el problema es que se dañó el mercado, básicamente. La segunda, que no hay una agencia internacional que pueda certificar estos certificados de carbono, valga la redundancia. Y hay algunos... Son actores privados, ¿no? Los que están como emitiendo Exacto. estos certificados, por así decirlo. Y entonces, claro, por ejemplo, dice Freddy, nos contó esta historia de lo que pasó en México y también pasa en muchos lugares. Entonces, tengo un bosque, listo, entonces, ok, ese bosque va a descarbonizar esta industria. ¿Cuánto me vas a vender? Ok, te voy a dar tantos miles de dólares al año porque mantengas ese bosque. Pero me doy la vuelta y le vendo a otro el mismo bosque. Y es porque el uno está certificado por una empresa y el otro por otra empresa. Y eso no es todo. También ahí viene otro problema que hemos tenido conversaciones también con el Ministerio del Mate. Y es, ese bosque de pronto estaba dentro del inventario del país. ¿Sí? Entonces, el país firmó un convenio que dice, voy a descarbonizar tanto. Y ese bosque estaba ahí. Pero en cambio, como es mío, privado, yo le vendo a una empresa, ya no le puedo volver a contar. Entonces, hace un doble, además de que se cuenta 2 veces, puede ser también un perjuicio para el país porque no cumple lo que prometió que iba a hacer. Claro, y luego lo que pasa es que se convierte en una licencia para contaminar. O sea, más bien es eso, ¿no? Se tergiversa completamente la industria, el mercado, como dicen. Y más bien es como, ahora ya puedo contaminar más. Sí, simplemente pasas la responsabilidad hacia otro lugar, hacia otra persona. Y normalmente quienes son los que tienen que apechugar, digamos, o hacer el esfuerzo, es quienes más lo necesitan, ¿no? Si es que yo soy una persona pobre y tengo que hacer el esfuerzo que tenga que hacer para bajar los niveles de carbono en mi empresa o en lo que sea, le doy el certificado a la gran empresa para que siga contaminando. Es más bien, sigue la misma lógica neoliberal en la que vivimos, que es los de abajo son los que pagan, los de arriba no.